Esto de verdad siempre me gusta estar compartiendo con ustedes, así es que les pedimos que pongan ahí sus preguntas para que las vayamos resolviendo. Siempre es muy importante que estemos en esta retroalimentación para que nuestra clase sea más rica y por supuesto que las dudas que podamos tener las vayamos respondiendo. Y también, bueno, hablarles del sistema de justicia para adolescentes es muy importante, porque creo que tanto nuestros niños como nuestros adolescentes necesitan mucha atención para que tengamos una sociedad muy buena, equitativa, con unos cambios importantes ya en el ámbito de la adultez. Así es que son las pautas más importantes, el hecho del tratamiento y como lo veremos durante la clase, pues cómo tratar con algunos menores que por algunas situaciones, en algunos casos ajenas a ellos, han tenido que incurrir en algún tipo de delito y bueno, cómo se lleva a cabo justamente esta parte de la sanción y el seguimiento, y que es importante que conozcamos cuál es la diferencia del sistema de justicia para adolescentes y el sistema de justicia para los adultos. Eso que nos debe quedar súper claro. Así que les voy a compartir pantalla, por favor, y les repito, cualquier pregunta, duda o comentario lo pueden poner ahí en el chat y con gusto lo vamos a platicar. Entonces, bueno, para empezar, tenemos que hablar que ustedes dentro de Perú tienen el decreto legislativo número 1297 y su reglamento que nos habla acerca de la importancia de brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de familia. Entonces vamos a estar atendiendo a este decreto legislativo con siempre la mira o el pensamiento de que el niño tiene derecho a crecer, vivir y desarrollarse en un ámbito familiar. También nos habla de la creación justamente de una política orientada a la desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes y al trabajo con familias para lograr que asuman el rol protector que les correspondía y al trabajo con las familias para lograr que asuman el rol protector en todo momento. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente nosotros pensamos que si un adolescente está en conflicto con la ley o tiene algún tipo de participación dentro de acciones delictivas, pues es porque no se está desarrollando o no está creciendo o no está viviendo dentro de un ambiente familiar o en el ámbito criminológico. Siempre hablamos de la parte del desarrollo dentro de una normalidad criminal que por supuesto ellos asumen como la correcta o como algo que está permitido para todos, ¿no? Aquellas familias que, por ejemplo, el papá se dedica a quizá a la venta de drogas y la madre se dedica a la explotación sexual de personas, pues entonces el menor crece rodeado de ¿qué? De diferentes delitos y él puede tener esa romantización de la idea o esa normalización de la idea de cuando yo crezca, yo quiero ser traficante, yo quiero ser narco o yo quiero estar involucrado en la explotación de personas con fines sexuales o quiero estar involucrado en una red importante de venta de autos robados, ¿no? Entonces, eso hace que en primera instancia, cuando nosotros nos encontramos con un adolescente que tiene problemas o que está en conflicto con la ley, eh, debemos de investigar cuál ha sido su desarrollo, cuál es la parte de desarrollo y crecimiento de él, para identificar cuáles fueron los factores de riesgo y cuáles fueron los factores determinantes para que él se encuentre en esa situación. Entonces, bueno, dentro de las instituciones que trabajan en Perú para ver esta parte de los adolescentes que cometen delitos o infracciones en la ley, pues están, por supuesto, los gobiernos locales, el Poder Judicial a través de los juzgados de familia o los juzgados mixtos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también el Ministerio Público a través de las fiscalías especializadas de familia o fiscalías mixtas. Pero también tenemos ahí el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de las unidades de protección especial, los centros de acogida residencial y las unidades de adopciones. También está involucrada la Policía Nacional del Perú, por supuesto. Entonces, bueno, atendiendo a este principio
en el que nos hablan que el niño tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse dentro del seno familiar, pues tenemos ahí una evaluación de situaciones de riesgo, que si bien, bueno, hay que diferenciar, aquí me voy a detener un poquito y hay que diferenciar cuáles son los factores de riesgo y los factores determinantes. ¿De qué? Pues para que un adolescente se encuentre en conflicto con la ley. Los factores de riesgo son algunas características o algunas acciones o algunas conductas que bien no son propias del adolescente, sino del medio en el que se desarrolla él y que lo llevan a creer o a pensar que a través de la comisión de delitos, pues él puede integrarse, tener ese sentido de pertenencia dentro de algún grupo criminal o, como les mencionaba yo hace un momento, el hecho de que se desarrolle en una familia en donde la criminalidad y la violencia son normales. Entonces, esos son factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el adolescente va a creer que eso es lo normal y que todo está permitido o que los delitos son una forma de ganarse la vida y no tanto de cometer una infracción, ¿ok? Esos son factores de riesgo. Pero también existen factores determinantes, como que, como ya la propia conciencia o el propio desarrollo del adolescente, en donde él dice, yo me quiero dedicar a eso. Aunque él sepa que es algo contrario a la ley, aunque sepa que es algo riesgoso, aunque sepa que no es algo que esté permitido dentro de la sociedad y él aún así dice, yo quiero ser sicario, por ejemplo. Es algo que él ya decidió y es algo que está determinado a hacer. Entonces son factores determinantes. Otra de las características será, por ejemplo, el hecho de que el adolescente se encuentre en orfandad. No hay quien lo cuide, no hay nadie que esté pendiente de él, no tiene ningún otro tipo de familia, por ejemplo, sus abuelos o, bueno, alguien, algún pariente en consanguinidad. Entonces, el adolescente está a la deriva y llegan personas que le ofrecen como medio de subsistencia el integrarse a alguna banda delincuencial y no nada más le ofrecen esa parte de la subsistencia, sino el desarrollarse dentro de un grupo. Entonces aquí tenemos que es un factor determinante. ¿Por qué? Porque hay alguien o hay un adolescente que no tiene ese sentido de pertenencia, no tiene una unidad familiar a quien dirigirse. Sin embargo, llega a este grupo delincuencial que le permite disminuir o más bien le permite suplir esa necesidad de un grupo al que pertenezca o un grupo con el que se identifique. Entonces, eso será determinante. Ahora, existen adolescentes que pueden crecer dentro de senos o familias que son delincuenciales, pero él no comulga con esa ideología y entonces comienza a buscar cómo salir adelante a través de qué modelos de conducta distintos. Entonces, bueno, dentro de los factores de riesgo, los factores determinantes que llevan a nuestro adolescente a cometer delitos y a tener problemas con la ley, pues dentro de este decreto que se tiene en Perú, en donde se habla de la importancia de cuidar al adolescente, se hace una evaluación de la situación de riesgo en la que se encuentran. ¿Okay? Entonces, esa situación de riesgo, pues es la desprotección familiar, por supuesto, es la principal. ¿Por qué? Porque al final un adolescente se encuentra en desarrollo no solamente físico, sino emocional y psicológico, y si no tiene este ente que le proteja de cada una de las características o que lo guíe o que lo dirija, pues él simplemente puede hacerse sus propias historias, sus propios conceptos y, por supuesto, no tener un adulto que sea el adulto, la figura de autoridad que él necesita para buscar un desarrollo dentro de la sociedad. Entonces, la situación de desprotección familiar siempre va a implicar una amenaza o una afectación de derechos que no revisten gravedad para el niño, la niña o el adolescente, pero sí es identificada a través de una tabla de valoración de riesgo que hacen las autoridades de Perú a través del Ministerio del Interior y también de, por supuesto, estas unidades de denuncias municipales. Y esto va enfocado justamente a saber en qué tanto riesgo se encuentra un adolescente. ¿Para qué? Porque si está en una situación vulnerable
expuesta y con alto riesgo de cometer delitos es cuando se llega a trabajar con las familias y buscar esa integración familiar y esta búsqueda de dinámicas que restituyan o restauren la relación familiar en donde el adolescente pueda tener un modelo de crecimiento. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque no solamente se determina, ese adolescente lo vamos a traer aquí para que esté en un sistema de acogida o para que nosotros estemos supervisando cuáles son sus actividades, sino se lleva a cabo una situación específica de análisis de riesgo y a través de eso es que se determina si se trabaja con la familia en conjunto, si se separa al adolescente de la familia para que no se encuentre en más riesgos potenciales, como es, por ejemplo, el caso del abuso o la violación sexual, pues ahí tenemos que atender o la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral o pornografía o a través del turismo sexual, pues bueno, estas son cosas que exponen más o vulneran más el desarrollo, el crecimiento del adolescente, entonces se debe de sacar de ese lugar para brindarle la protección necesaria. Y bueno, atendiendo a todas las características, todas las reglas, todas las políticas públicas que se implementen, siempre deberán de ver por el interés superior del menor o del niño, niña y adolescente, que estas van acorde a lo siguiente. Cada vez que se establezca una ley, se tendrá que maximizar el interés o el beneficio para el niño, niña y adolescente y no así para la sociedad. Es decir, tenemos que primar antes todo lo que tenga que ver con el niño, niña y adolescente antes de determinar si se aplica un decreto, una ley, un código, si se decreta una sanción o no. ¿Para qué? Para que el menor siempre sea beneficiado. Entonces a eso se refiere. El interés superior del niño nos habla de que el niño siempre estará por encima de cualquier política pública, de cualquier ley o las leyes que se hagan siempre deberán de estar cuidando que el niño, la niña y el adolescente tengan los mayores beneficios, o sea, los mayores beneficiados a partir de la creación de esa política o esa ley o ese decreto. Si alguna de las leyes, los decretos o las políticas públicas no cumplen con esta característica, entonces no podrán aprobarse. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo los estándares internacionales para salvaguardar la integridad y el desarrollo de los menores, ¿ok? Entonces, bueno, dentro de la imagen ahí ustedes pueden ver que hay un plan de trabajo individual para determinar la situación de riesgo de desprotección familiar en la que se encuentra ese adolescente que nosotros tenemos la obligación de capturar antes de que se encuentre en conflictos con la ley. Está en riesgo, pero aún no ha cometido ese delito o está en riesgo de tener una desprotección familiar, pero qué tanto en riesgo vive y cómo nosotros podemos aminorarlo o eliminarlo. Entonces, bueno, el plan de trabajo individual se basa primero en generar una elaboración, por supuesto, acorde a que a cada una de las características que vive el adolescente. ¿Cuáles son esas situaciones de riesgo en las que se encuentra? Si no hay un cuidado parental, si es que vive a través de amenazas o dentro de un ambiente violento o dentro de un ambiente en el que lo exponen porque ya lo pongan a trabajar, pero el trabajo que realice pues sea peligroso o vaya contra las leyes, bueno, ahí se tiene que determinar este plan de trabajo acorde a las necesidades de cada adolescente. No hay una estandarización de los planes de trabajo. Es individual y será conforme a lo que esté viviendo el adolescente en ese momento. Después viene la fase de la implementación y en esa fase de la implementación, obviamente, lo que se busca es que el plan de trabajo que se elaboró, pues tenga ya los resultados. Lo vamos a implementar y lo vamos a ejecutar si decidimos trabajar con los padres para eliminar o disminuir esos riesgos que lo vulneran o que lo exponen, pues entonces nosotros estaremos atentos a que las observaciones que se hacen se vayan cumpliendo. Por eso es que se le debe de dar un seguimiento. Entonces, cuando ya se elabora el plan, se van cumpliendo los objetivos que se van implementando y ya vamos teniendo resultado, entonces podemos llegar a una conclusión de ese plan
Y podríamos decir que un plan exitoso o un plan concluye cuando hemos disminuido más los riesgos del adolescente o cuando se logra realmente una integración total de toda la familia de tal forma que esa desprotección a la que estaba expuesto el adolescente sea eliminada. Ese sería el ideal. Sin embargo, no en todos los casos se logra llegar a esa conclusión. Bueno, también tenemos que hablar dentro de esta fase de desarrollo del derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes conforme al Tribunal Constitucional de Perú, porque, porque bueno, desafortunadamente, y esto lo digo como algo desafortunado, porque realmente es importante que todos nosotros como seres humanos cuando nacemos tengamos esa identidad, eso que nos caracteriza, ese nombre que nos permite identificarnos y tener un sentido de pertenencia. Sin embargo, y en México no estamos exentos de estos casos. De hecho, Perú y México tienen muchas cosas en común y una de ellas es justamente esto. Existe mucha negligencia por parte de los padres para registrar a sus hijos o para darles esa identidad de tal forma que pues van creciendo y no tienen un nombre o no tienen un acta de nacimiento y ustedes saben que la partida de nacimiento, el acta de nacimiento es lo que te permite después obtener tu DNI y con esos documentos es que tú puedes integrarte ya como un ciudadano, lo que te da derechos y obligaciones y también te hace acreedor a los beneficios de las políticas públicas que establezca el Estado, pero además te permite otros derechos paralelos como sería el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al tránsito libre dentro del territorio nacional y el territorio extranjero. También te permite, por supuesto, tener esta parte de la identidad respecto a tu origen. Entonces, bueno, ese derecho de la identidad, pues es un derecho humano, por supuesto, y es fundamental. Es decir, todos, simplemente por el hecho de nacer, deberíamos de tener de forma casi inmediata nuestra acta de nacimiento para poder obtener nuestro DNI o nuestro documento de identidad. Entonces, bueno, es fundamental para el desarrollo de las personas y de las sociedades porque distingue a una persona de otra y por supuesto ahí viene incluido el derecho a tener un nombre y la posibilidad de la identificación a través del documento de identidad. Pero no solo eso, vemos que en Perú, por ejemplo, el derecho a la identidad se toma desde el derecho a un nombre, en donde el derecho a un nombre es parte medular del ser humano porque eso te da una existencia legal y te permite ejercer todos tus derechos. Entonces, si no hay registro tuyo, pues no existe. Si no tienes un nombre, si no tienes una identificación, no existe, simplemente eres un ente más, pero no eres una persona, ni un ciudadano, ni eres acreedor a los beneficios que el Estado puede otorgarte. Entonces, una parte importante del por qué debemos todos tener esta identidad y este registro ante el gobierno, pues es simplemente porque eso permite que el Estado tenga un censo real de su población y al tener ese censo real de su población puede ejercer diferentes políticas públicas acorde a las necesidades que se están presentando. Pero si desconoce el número real de los ciudadanos que tiene, pues podría implementar políticas públicas que no tengan el impacto que deberían, puesto que son creadas con datos falsos o datos solamente eh, estadísticos sin tomar en cuenta las cifras negras, es decir, todo aquello que no está registrado. Entonces hay que tener bien presente esto. Si tú no tienes una partida de nacimiento, un acta de nacimiento, no existes para el Estado. ¿Ok? Entonces, bueno, las desventajas y por qué es importante tener esa identidad y por qué es un derecho humano y un derecho fundamental, pues es porque si tú no tienes un nombre, eso te pone en desventaja respecto de tus pares. Te pone en una forma vulnerable respecto de estar en un máximo nivel de pobreza, en un ámbito de discriminación, por supuesto, en un ambiente de negligencia, de abuso, de explotación y también
de exclusión. Entonces, en todos los lugares y para todos los trámites que nosotros realicemos, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Cuál es su nombre? Entonces tú das tu nombre, pues yo soy Juan Pérez, y te dicen, muy bien, señor Juan Pérez, permítame una identificación. Entonces, si tú no tienes este nombre, no tienes una identidad, no tienes una identificación, no vas a poder realizar ningún tipo de trámite prácticamente. Y eso, pues, por supuesto que te deja exento. Si no tienes este documento, no te puedes inscribir a la escuela. Si no te inscribes a la escuela, te quedas sin ese beneficio, entonces corres el riesgo de siempre ser analfabeto, ¿no? Si quieres a lo mejor participar dentro de un proyecto de beneficencia gubernamental, ¿qué es lo primero que te van a pedir? Tu acta de nacimiento y tu identificación. Al no tener ninguna de estas, no puedes ser acreedor a ningún beneficio del Estado. Y además, eso hablando dentro del ámbito institucional, pero si nosotros nos referimos, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, cuando están dentro de un círculo social o dentro de su círculo de amigos, ¿qué pasa respecto de esas etiquetas, respecto de esa segregación que ellos viven al generarse burlas, al generarse una exclusión o al generarse comentarios que por supuesto denigran la identidad o el desarrollo de la persona por carecer de un acta de nacimiento o de una identificación? Y esto pareciera como, ay, qué exagerado es, pero no es así. Dentro de los grupos de adolescentes o dentro del desarrollo de los adolescentes, dos partes medulares para ellos es tener una figura de autoridad que va a ser esa persona a la que ellos admiran, con quienes ellos pueden ejercer este contacto directo y hacerle todas las preguntas que tienen respecto de su desarrollo, respecto de su familia o de sus novias o de sus propios amigos o de quizá algún hobby, y que pueden ellos considerar como una persona sumamente confiable. Entonces será la figura a la que ellos acudan cuando tengan un conflicto, una duda o un tipo de imprevisto. Y también está la otra parte, que es el sentido de pertenencia, que por supuesto los adolescentes buscan, y de hecho es algo que nos identifica a todos los seres humanos. Todos tenemos esa necesidad de pertenecer. Si no pertenecemos a una familia, porque conforme nos vamos desarrollando, creciendo y cambiando actividades, dejamos de lado un poco a nuestra familia, pero sí vamos teniendo nuestra otra familia, que serán algunos colegas de trabajo o nuestros propios amigos. En algunos casos incluso buscamos algunos clubes sociales. ¿Para qué? Para pertenecer ahí, para integrarnos y para seguirnos desarrollando. Si para un adulto eso es importante, pues para un adolescente por supuesto que lo es más. Y este sentido de pertenencia lo que va a hacer es fortalecer su identidad. Entonces ellos, al estar en esa fase de desarrollo, cuando no tienen un sentido de pertenencia dentro de su familia, lo van a buscar en amigos, lo van a buscar en hobbies, lo van a buscar en algún deporte, lo van a buscar en algún tipo de situación estudiantil, y de ahí se van a aferrar. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que van a ocurrir dentro de este desarrollo del adolescente es justamente buscar un reto a la autoridad. Y para tú buscar un reto a la autoridad, debes de sentirte tan seguro, es decir, que estés respaldado por tus iguales, por tus pares. Pero si un adolescente no logra integrar estos tres elementos, teniendo como medulares la identidad o el sentido de pertenencia y la figura de autoridad, pues por supuesto que va a estar muy expuesto ante las burlas, el bullying y todas las actividades de acoso que pueden ellos enfrentar en su vida diaria. ¿Okay? Entonces, bueno, dentro del año 2005, en el gobierno de Perú, se habla acerca de la Cruzada Nacional por el Derecho al Nombre y a la Identidad. ¿Por qué se hizo esto? Porque se detectó que dentro de Perú había muchas personas que carecían de un nombre. Entonces, cuando comienzan ellos a buscar ser beneficiarios de algún tipo de política pública, no lograban esto, y entonces el gobierno se preocupa porque dice, bueno, hay muchas personas que no están registradas y esto nos impide llegar a toda la población. Necesitamos hacer una campaña. Y se genera en el 2005 esta campaña, esta Cruzada Nacional por el Derecho al Nombre, y entonces se hace ya obligatorio
que se genere este documento de identidad. Y esto fue muy importante. No se ha podido cumplir al 100% o eliminar esas cifras, pero sí ha habido una disminución importante de las personas que faltan o que no tienen esa partida de nacimiento o ese documento de identidad. Entonces creo que ha sido muy buena esta cruzada. Y bueno, para entrar en el tema, vamos a hablar acerca de la evolución del tratamiento del infractor penal. Y aquí es bien importante decir que anteriormente se consideraba a los menores pues responsables y no había un sector especializado cuando ellos cumplían o cuando ellos más bien participaban dentro de un acto delictivo o realizaban un acto delictivo, pues se establecía que tenían que ser acreedores a sanciones. Entonces, dentro de estas sanciones se implementan ya, por supuesto, los centros de readaptación juvenil, que eran llamados así porque se pensaba que tenía que hacerse responsable de sus conductas y que ellos tenían que pasar el tiempo privados de la libertad, pero se hacía de una forma similar a la de los adultos. Es decir, lo único que cambiaba era el nombre, porque desde el trato, desde las actividades que realizaban, desde las conductas que tenían, eran exactamente las mismas que si fueran adultos. No había ninguna diferencia. Entonces comienza a generarse este interés en el ámbito internacional. ¿Por qué? Por las altas cifras de menores inmiscuidos en conflicto con la ley y que se notaba que no solo les había no solo la sanción que les habían impuesto no había sido la adecuada o no había tenido ninguna repercusión en cuanto a su desarrollo, en cuanto a buscar que tuvieran esa conciencia de, ay, pues sí, hice mal, pero ya no lo voy a hacer, sino que comienzan a ser reincidentes, pero reincidían y se iba agravando la conducta. Entonces, si ellos entraban por algún tipo de delito, no sé, robo de autopartes, pues resulta que después eran reincidentes y lo hacían ya por narcotráfico, por ejemplo. Entonces iban incrementando la participación dentro de los delitos y al ir incrementándose esta participación dentro de los delitos, no solamente cambiaba la forma en la que ellos hacían o el delito, sino cambiaba su responsabilidad, de tal forma que se notaba que era un sector que necesitaba bastante atención para evitar que se perfeccionara. Aquí en México hay un dicho que establece que las cárceles son la universidad de los delincuentes. ¿Por qué? Porque había una mezcla de la población entre los que estaban procesados y los que estaban ya sentenciados. Y también había quien entraba, por ejemplo, por delitos de famélicos, que así se les llama aquí, quizá porque robaron algún tipo de alimento, y se ponían dentro de celdas en donde estaban extorsionadores, secuestradores, violadores y así se mezclaban. Y entonces, pues ahí era donde les enseñaban todas las demás características y resulta que alguien que entró porque realmente había robado por la necesidad de no tener trabajo, de no tener alimento y tener una familia que alimentar, pues salía ya con otro tipo de especialidad, por así llamarlo. Entonces ya sabía cómo extorsionar, ya sabía cómo robar, ya le habían enseñado a abrir candados y entonces eso se nota dentro de los centros de readaptación juvenil, en donde se dice, bueno, de nada nos está sirviendo esto. Entonces, esto no solamente en México o en Perú, sino en el ámbito internacional. Por eso es que se habla ya de la creación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, que son las reglas de Beijing, en donde se establecen principios sumamente importantes que están obligados cada uno de los miembros de las Naciones Unidas que ratificaron, que firmaron y ratificaron este convenio. ¿Para qué? Pues para tratar a los adolescentes de forma distinta que de los adultos. Entonces, dentro de esto se hace eh, cambio todas las reglas internacionales que nos hablan de que un menor que es infractor, pues se debe de analizar en qué contexto vive, cuáles fueron los factores de riesgo que lo expusieron, cómo lo vamos a tratar, pero además de cómo lo vamos a tratar, cómo vamos a lograr que ese adolescente se vuelva a adaptar a la sociedad,
que se integre, que participe y que deje atrás su pasado delictivo, porque si fue algo que él no hizo por decisión propia, sino que fueron las circunstancias sociales, las circunstancias económicas, las circunstancias familiares, quizá los que lo hicieron participar dentro de un delito, ¿cómo asegurarnos de que este adolescente tenga una segunda oportunidad en donde él tome la decisión de cambiar su vida, de tener educación, de tener un trabajo estable? O sea, hay diferentes actitudes que se notaban dentro de los adolescentes y se podía distinguir cuál era el adolescente que había decidido participar dentro de la comisión de delitos o formar parte de bandas o formar parte ya de grupos de narcomenudeo, y aquellos que habían sido incidentales o casuales o por un motivo nada más. Entonces, eh, esto pone una alerta a todos los estados porque dicen, bueno, algo no estamos haciendo bien. Y lo que ocurría en muchos ámbitos es que ese adolescente, al estar incurriendo en delitos tan joven, pues con el paso del tiempo iba reincidiendo, se iba perfeccionando, iba creciendo en el ámbito delictivo hasta llegar a ámbitos ya profesionales. Entonces, por eso las alertas en todos los estados y lograr un diálogo en donde se homologara ese trato en el ámbito internacional para los adolescentes en conflicto con la ley, e incluso hubo justamente este cambio de conceptos y este cambio de información de cómo se debían de tratar para promover siempre el bienestar del menor. Entonces, se busca reducir la necesidad de intervenir con arreglo a la ley y de someter a un tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga problemas con la ley. Y esto es bien importante. Un arreglo con la ley, es decir, no se te va a eximir de tu responsabilidad. Por supuesto, hay leyes y tú tienes derechos y obligaciones. Entonces, lo que hiciste afectó de esta manera. Pero vamos a llegar a un arreglo para no afectar tu desarrollo ni tu crecimiento, y estamos seguros que te mereces una segunda oportunidad. Dentro de ese tratamiento efectivo se marcaron las pautas, porque como les comentaba hace un rato, pues es que daba lo mismo o era lo mismo una cárcel para adultos que un centro de readaptación juvenil, porque lo único que cambiaba era la edad de las personas que estaban adentro, pero no había algo que fuera eh, más llamativo o que hiciera una distinción, una diferencia, sino que, por ejemplo, el adulto pues se la pasaba sin hacer nada y simplemente esperando que pasara el tiempo, pero no tenía ninguna responsabilidad, ni ningún oficio, ni una forma de entretenerse, ni nada. Entonces, bueno, ociosos, ¿no? Pero a través de este establecimiento de tratamiento efectivo se dice, ok, no, tenemos que enfocarnos en las esferas de desarrollo del ser humano. Entonces el adolescente también va a estar bajo este tratamiento efectivo que tenga que ver con su educación, con el aprender oficios, con la cultura y el deporte. Entonces esto hace que de forma automática ese tratamiento cambie. Entonces cuando nosotros ya tenemos un modelo que cree que darle educación, alimentación, porque también son nutridos, deporte, salud y cultura a los menores infractores, es muy benéfico porque eso les da la oportunidad de tener un desarrollo diferente. Pues entonces ya hablamos de que ese tratamiento está teniendo una incidencia positiva en ellos y que ya no regresan a ser infractores, que ya no se especializan, que ya están diciendo, ok, sí tengo estas oportunidades, porque allá afuera no podía estudiar, allá afuera no comía, allá afuera no tenía yo opción de cómo capacitarme o prepararme en algún oficio, pero aquí me lo están dando, entonces lo voy a aprovechar y ya voy a salir, pero voy a poder volver a integrarme en la sociedad. Y eso está muy interesante porque ha sido algo de lo que hay que aplaudirle a estos tratamientos que han sido efectivos justamente por resaltar su humanidad y su equitatividad. O sea, estás aquí, cometiste un error, sí, pero tienes exactamente las mismas oportunidades que todos
de resarcir ese daño o de cambiar tu futuro. Entonces, con este modelo, lo que se busca es que las medidas sean concretas, pero que permitan movilizar plenamente todos los recursos disponibles con inclusión de la familia, los voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de la comunidad. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que mencionar: la familia. Dentro de este ámbito de voltear a ver al sector de adolescentes y decir, ay, lo estamos haciendo mal o no nos estamos fijando en un modelo integrador, sino que estamos eximiendo algunas características, la parte de la familia ha retomado mucha importancia, porque antes se buscaba que, por ejemplo, si aquí en México somos 32 estados, entonces, por ponerles algo, los estados que están de orilla a orilla del país es Baja California y Yucatán. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Una está al principio del país y otra al final. Y resulta que si el adolescente vivía en Baja California, en muchas ocasiones lo mandaban al reclusorio de Yucatán. Entonces, ¿qué implicaba? Un abandono por parte de la familia. ¿Por qué? Porque no tenían recursos para ir y estar atentos respecto de que el hijo estuviera ahí, cómo estaba, si necesitaba algo. ¿Y qué pasaba con esa parte del olvido de la familia? Que no era voluntario, pero era porque no se contaban con los recursos para asistir y verlo y estar al pendiente de lo que él necesitara. Pues bueno, los menores cometían más conductas agresivas o más conductas infractoras dentro ya de los establecimientos donde estaban ellos pasando su pena. Entonces, a través de buscar estas reglas que sean más humanas, en donde se involucra la familia, ahora se establece: si un adolescente comete un delito dentro de un estado, es obligación de las autoridades buscarle el lugar más cercano a su familia para estar internado. Y eso ha sido muy benéfico, y esto se aplica en el ámbito internacional. Perú también está obligado a eso. Las autoridades peruanas también están obligadas a eso, a buscar que haya una integración de la familia. Entonces, bueno, también en la justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país. Por eso es que cuando se firma este convenio en el ámbito internacional, donde nos hablan de las reglas de Beijing, todos los estados participantes tuvieron que aplicarse y poner vigencia a cuándo iban a iniciar con este modelo y a lo que estaban obligados como estados para cumplir con cada una de las características. ¿Para qué? Para que se dé la justicia social para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad. De verdad ha sido muy importante que se cree esta armonía en el ámbito internacional para el tratamiento de los menores infractores, porque eso nos ha permitido tratarlos de una forma consciente, humanizada, en la que ellos son acreedores a una segunda oportunidad o tercera. No sabemos, o cuarta, ahora quienes no entiendan o no acepten la oportunidad a la segunda, pero quizás sí a la tercera, pero quizás sí a la cuarta. Entonces es importante porque de alguna forma ellos están viendo que tienen oportunidades de cambiar su propio destino, y esto es bien importante. Las reglas se aplican según el contexto de las condiciones económicas, sociales y culturales que predominen en cada uno de los estados miembros, y los servicios de justicia de menores. Esto es bien importante. Este tratado obliga a cada uno de los estados a que los servicios de justicia para menores se especialicen, se perfeccionen y se coordinen sistemáticamente con miras a elevar y mantener la competencia de sus funcionarios e incluso los métodos, enfoques y actitudes adoptados. ¿Por qué es bien importante? Porque resulta que así como los centros penitenciarios eran exactamente lo mismo y hacían lo mismo, lo único que cambiaba era la edad de los que estaban internos y el nombre del principio, el nombre que estaba ahí en la puerta, pero no había más cambios, pues también cuando se llevaban a cabo las detenciones, por ejemplo, de los menores que eran quizá capturados en flagrancia o quizá
que se presumía que eran participantes de algún tipo de delito, pues los policías o las autoridades los trataban exactamente como si fueran adultos. Entonces estaban expuestos a la tortura, a la vejación, a un maltrato psicológico, pero con esta parte que establece este acuerdo en donde dice no, cada uno de los funcionarios se debe de perfeccionar y coordinar y además cambiar esta parte de cómo llevan la detención de los adolescentes, cómo hablan con los adolescentes, cómo tratan a los adolescentes, pues esto los obliga a cambiar el chip y entonces cambian sus actitudes adoptadas y también los métodos y todos los enfoques que tienen, porque se hace ya acreedor a una sanción a aquel policía, a aquel ministerio público, a aquel juez, a aquel abogado que no trabaje con esta especialización en adolescentes. Ya hay una diferenciación del sistema de justicia penal para adultos y una diferenciación con el sistema de justicia penal para adolescentes y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando que, por ejemplo, ya hay jueces, ministerios públicos, policías, abogados especializados en esta materia de las reglas de Beijing, en donde se establece cómo debes de tratar al adolescente, cuáles son las pautas de actuación que sí te permite y que no te permite. Por ejemplo, si estamos hablando de un adolescente que se encuentra en una situación vulnerable, no lo puedes exponer más tú a riesgo y también, por ejemplo, nos habla acerca de la importancia de cuidar la imagen, la información del adolescente. ¿Por qué? Porque con este modelo más humanizado lo que se busca es darle oportunidad de que se reintegre en la sociedad. Entonces, si como policía exhibes al adolescente, si no tienes cuidado de que toda la información sea confidencial, ya todos los funcionarios implicados en ese caso adquieren responsabilidad jurídica por no estar resguardando la información del adolescente, porque eso lo puede vulnerar y etiquetar y estigmatizar de tal forma que no tenga un desarrollo normal, cuando antes no se pensaba en eso. Lo que se pensaba es, eres culpable, pues adiós, ¿no? Te toca pagar. Eres culpable, pues entonces ahora responsabilízate y que te exhiban y que todo el mundo te conozca y que todo el mundo te vea que eres un ratero. E incluso, bueno, prácticamente regresamos a estas casi condenas de los años 20 o 30 en donde se buscaba mutilar a alguna persona para marcarlo y decir, cometió este delito, ¿no? Ten cuidado. Pero con este sistema humanizado lo que se busca es salvaguardar la imagen del adolescente para poderle brindar una oportunidad de estar en una reinserción social en donde no se le critique o no se le deje de lado por su pasado. Entonces, bueno, el sistema penal juvenil de Perú habla acerca de un código de responsabilidad penal de adolescentes en donde lo primero, por supuesto, son las disposiciones generales, las jurisdicciones de competencia, los sujetos procesales y los órganos auxiliares, es decir, tenemos que saber a quién le corresponde esta parte del estudio, quiénes son los que van a estar realizando qué características y también quiénes son los sujetos procesales, cómo es la participación del Ministerio Público. Ya existe ahí una policía especializada y también conocer cuál va a ser la responsabilidad de los adolescentes y cómo será su defensa legal, también su defensa técnica, cuáles son los beneficios o los derechos de la víctima y la víctima o el agraviado y también cuáles serán los órganos auxiliares que estén trabajando ahí. Entonces, bueno, dentro de esta actividad procesal, pues ya nos menciona cuáles son las formalidades, las medidas de coerción, los preceptos generales, la detención, la suspensión preventiva, sí, la detención, la suspensión preventiva de derechos, la internación preventiva, las disposiciones generales, la duración de la internación preventiva, la prolongación del plazo de la internación preventiva, la variación de la intervención preventiva y así cada una de estas características dentro del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que, por supuesto, como es un tema bastante amplio, no nos da el tiempo para poder ver cada una
de las características, pero sí que les quede claro que se divide en secciones. Dentro de esas secciones vamos a ver específicamente cuáles son los elementos que conforman la parte del proceso, cuáles serán los alcances, cuáles serán las finalidades y también, por ejemplo, cuáles son los pasos dentro de un proceso de responsabilidad de adolescentes, si existe también la posibilidad de un proceso especial de terminación anticipación, de proceso de anticipación, determinación anticipada, perdón, y también por supuesto, si habrá un mecanismo restaurativo, un acuerdo reparatorio determinado en función de qué, del delito que se haya cometido y de la sanción a la que se haga acreedor este adolescente. También las medidas socioeducativas que creo que son muy importantes y hay que apostarle mucho a esto, en donde por supuesto que todos como sociedad somos responsables de los adolescentes. Hay algo que hay un término que realmente no me gusta a mí utilizar porque dicen son los niños de la calle o los adolescentes de la calle o los chavos de la calle. No son de la calle. Esos niños tienen familia, que esa familia no se haya hecho responsable, esa es otra situación, pero no son de la calle, no crecieron en la calle, no nacieron en la calle, o sea, no son hijos de la banqueta, ¿verdad? Son hijos de personas que fueron irresponsables y están ahí. Entonces, todos somos responsables de ellos. Y también, por supuesto, darles todas las facilidades para que ellos puedan educarse, integrarse o también para que ellos puedan tener, como les mencionaba aquí el caso de México, esta parte de conocer un oficio, darles esa oportunidad de, bueno, si cometiste un delito porque no tienes una forma de obtener un trabajo, pues entonces aquí te vamos a capacitar para que tengas tú las herramientas para desarrollarte dentro de tu vida y no recurras nuevamente a los delitos, ¿no? También están ahí la ejecución de las medidas socioeducativas, cuáles serán las características que se implementarán. Y bueno, les voy a hablar de las características de la Administración de Justicia Penal Juvenil enfocadas a qué, justamente a este código penal de responsabilidad de adolescentes, en donde primero lo que tenemos que saber es la edad de un adolescente. El adolescente se considera desde los 14 a los 18 años y esta época es muy peligrosa y muy riesgosa para ellos, por lo que les mencionaba. Buscan retar a la autoridad. Ellos aún no son conscientes como tal del alcance o el impacto que va a tener su participación dentro de la comisión de delitos. Al estar ellos en esta fase de buscar el reto a la autoridad, es muy sencillo que llegue alguien y los involucre en la comisión de delitos, porque la argumentación que utilizará la persona es, ay, te da miedo, ay, no la quieres hacer porque te da miedo, uy, qué chillón eres, ¿no? Busca eso. Entonces, el adolescente lo que va a hacer es, no, claro que no me da miedo, pues vamos y lo hacemos y por qué no, ¿no? De hecho, les voy a comentar que aquí en México, ustedes, desafortunadamente, si ustedes saben, nosotros hemos incrementado nuestras cifras de niños sicarios. Y a uno de ellos, cuando lo detuvieron, le preguntaban, bueno, ¿y cómo fue que decidiste ser sicario? Y él dice, pues yo quería unos tenis, esos tenis costaban 3,000 pesos y yo no tenía el dinero, entonces llegó una persona que me dijo, ¿tú quieres tener esos tenis? Yo le dije que sí y me dijo, pues te los voy a pagar, te voy a dar los 3,000 pesos para que compres tus tenis, pero ve y mátalo a él. Y entonces, ¿cuál era el incentivo? Comprarse los tenis, ¿verdad? Le iba a dar el dinero que él necesitaba y dijo, pues sí, nada más necesito que me digas cómo. Y el otro pues le dio un arma, le dijo cómo tenía que disparar. Y entonces el niño obviamente pues, tenía 13 años en ese tiempo, y no, 11 años tenía, un niñito. Y lo que hizo fue decirle que sí, le da el arma, va y se le acerca a la otra persona y entonces le dispara a quemarropa, ¿no? Entonces muere y le dan el dinero y él dice, ah, se va a comprar sus tenis. O sea, fíjense, el incentivo era comprarse los tenis. Entonces,
Le dan el dinero, lo toma, se va a comprar sus tenis y regresa muy contento. Él no se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Por qué? Porque el incentivo era el obtener el recurso para comprarse sus tenis y además el argumento era o te da miedo. Entonces ahí viene ya el reto y el niño dijo, pues sí, ¿por qué no? O sea, no me da miedo. Necesito el dinero y pues tú me vas a dar el arma, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad penal especial. Entonces se considera un adolescente entre los 14 y los 18 años de edad. Ahí ya se considera que es un sujeto que tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y también va a responder por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial. Entonces ahí es especial porque se considera su edad y sus características personales. También para la imposición de una medida socioeducativa se requiere determinar la responsabilidad del adolescente y está prohibida toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Ok? Entonces, bueno, dentro del artículo 2 se habla del principio de interés superior del adolescente, lo que les mencionaba hace un rato, pero lo mencionábamos como principio de interés superior del niño, pero es exactamente lo mismo. Se le debe brindar la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos durante el proceso de responsabilidad penal. Entonces siempre se va a ver porque las leyes, porque la pena, porque la sanción que se le imponga, porque las medidas socioeconómicas, socioeducativas, socioculturales, porque todo lo que va a integrar esta parte de su tratamiento cuando salga del centro de integración, pues se tiene que cerciorar que es efectiva y por supuesto que él va a tener un desarrollo integral o un desarrollo óptimo. Entonces, bueno, eso será sí o sí de cajón, buscar que todo lo que se implemente le ayude al adolescente. Entonces, el desarrollo y el ejercicio de sus derechos deben de ser considerados como principios rectores, siempre, y dándole atención, por supuesto, a sus derechos. Sí cometió un delito, pero es menor de edad. Entonces vamos a primar que sea menor de edad. Bueno, ¿qué tan grave fue el delito o qué tanta participación tuvo? Pues también hay que tomarlo en cuenta para establecer la penalidad. Y ningún derecho debe de ser perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del adolescente. Entonces, siempre se va a ver que el adolescente se ha beneficiado. Oye, pero cometió un delito. Sí, pero aquí estamos primando porque él es el sujeto más importante dentro de este proceso y siempre vincular. Obviamente no vamos a eximir que la víctima también tenga derecho, no, pero por eso se hace un estudio de qué fue lo que el adolescente cometió y qué tanta participación tuvo y entonces cómo podemos llegar a la parte de la restitución del daño para la víctima o algún método de de pagar el daño que se hizo a la víctima, de resarcir el, pues sí, el impacto que tuvo en la víctima. ¿Para qué? Pues para brindarle esa opción al adolescente de obtener una segunda oportunidad. No estamos eximiendo a la víctima, no, por supuesto, ni se le están eliminando derechos a la víctima, no, simplemente se está primando la opción de que exista una equitatividad o una proporcionalidad, porque tanto importa la víctima como importa el adolescente. ¿Ok? Entonces, bueno, también es obligación de la autoridad que adopte una medida, evaluar las posibles repercusiones de las decisiones adoptadas en el adolescente y siempre deberá de justificar la forma como se ha considerado el interés superior del adolescente, así como los criterios que utilizó para esa decisión y la ponderación efectuada frente a otros derechos e intereses. Por supuesto que en el caso de los homicidios, bueno, ahí tenemos ya algo grave. ¿Cómo puedes resarcir el daño a la víctima? No hay manera, ¿verdad? Pero si podemos establecer que el adolescente tenga otro tipo de tratamiento para conocer el por qué actuó. Por ejemplo, en el caso de los niños sicarios, es un tema bastante complejo porque al ellos desarrollarse dentro de esta parte de la conducta criminal, y ya les hablo ahí yo como criminóloga, no como abogada, sino como criminóloga, cuando un adolescente se desarrolla dentro de este ámbito criminal y comete
los homicidios de forma constante, lo que él hace es adquirir otro tipo de elevadores emocionales, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina, por ejemplo, el hecho de disfrutar ya en algunos casos, porque los primeros serán fortuitos o serán como muy, ¿cómo decirles? Como muy preparados o en donde él no tenga esa conciencia de lo que está haciendo, pero conforme hace el primero y no pasa nada, al segundo le va gustando la adrenalina, al tercero le va gustando que nadie le dice nada, al cuarto le va gustando el reconocimiento, ¿no? Oye, es que ya te echaste a 3 o 4 personas y eso lo hace crecerse. Al quinto, por ejemplo, ya disfruta ver las facciones de la persona o ya disfruta incluso los aromas de las personas que ha ultimado. Entonces, bueno, ahí se tendrá que tomar en cuenta ya el desarrollo psicológico del menor y qué tipo de tratamiento necesitará para salir de esto, porque al final, digamos que un niño sicario, pues si bien los actos que comete son bastante fuertes, habría que preguntarnos el por qué los está cometiendo, ¿no? Entonces, el caso que yo les comentaba, pues hablamos de un adolescente que no tuvo cuidados. ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba la otra familia que no se daba cuenta con quiénes estaba comentando, con quiénes estaba participando, con quiénes estaba interactuando, ¿no? Entonces ahí ya hablamos que hubo un descuido del adolescente y eso lo puso en riesgo o lo puso en una situación vulnerable. Por eso hay que estar atento a todo este tipo de características. Y también, bueno, el adolescente debe de ser escuchado en toda oportunidad que establezca el código en cualquier situación en la que se defina alguna decisión que pueda afectarlo y cuando así lo solicite. Antes se decía, ay, ¿tú cómo vas a saber, no? Y dentro de nuestras casas o en cualquier ámbito público o social, si eras adolescente y querías opinar, te callaban. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes, cállate, tú no sabes. Y ahora es bien interesante escuchar a los adolescentes y conocer el por qué actuaron de tal o cual forma. ¿Para qué? Para darles esa oportunidad. Entonces, al ser escuchados, de establecer un plan o un programa que les permita salir de ese ambiente y darles una oportunidad de desarrollo, que quizá les negaron en su familia, quizá no tuvieron, o quizá ellos mismos en algún momento pensaron que no lo necesitaban, pero al estar ya involucrados en algún tipo de delito, tienen esta parte de la concientización y quieren, y ellos anhelan una segunda oportunidad. Y por eso es que se deben de escuchar. A través de una escucha podemos nosotros determinar qué tanto ha participado y también nos podemos dar cuenta cuando ya un adolescente te está mintiendo, cuando sus diálogos son muy abiertos, enfocados ya a la parte de realizar algún tipo de conducta delictiva o incluso cuando ellos actuaron simplemente de forma fortuita u obligada, no lo sabemos. Entonces, sí es importante que ahora se les dé esa oportunidad de expresarse de forma libre, en donde ellos digan, pues sí o no participé y que se justifiquen o expongan sus razones, ¿verdad? Siempre es importante. Y también la disposición es de cumplimiento por todo funcionario, servidor público durante el desarrollo del proceso, así como durante la ejecución de alguna medida socioeducativa, atendiendo al interés superior del adolescente. Y la protección alcanza también a la víctima o al testigo menor de edad. Siempre vamos a ver, porque dentro de todo este proceso, sí, cierto, hubo una conducta mala, una conducta contraria a la norma, hubo una conducta que afecta a la sociedad y afectó a una persona en particular, sí, por supuesto, pero vamos a atender cada uno de los elementos y cada una de las características para beneficiar a los involucrados, siempre. ¿Ok? Entonces, bueno, dentro del artículo tercero nos habla del principio pro-adolescente y esto también es importante. Imagínense ustedes que algún adolescente comete un delito simplemente por haber querido retar a la autoridad, ¿no? Porque lo retaron y él dijo, ay, pues acepto. Ay, perdón. Acepto y quise llevar a cabo este reto y eso lo llevó a la comisión del delito y a la participación de una conducta contraria a lo que marca nuestra sociedad, nuestras pautas de actuación, y no lo pensó, pero ahora que lo piensa dice, es que sí hice mal y pues estoy arrepentido. Sé que debo de pasar este tiempo, lo sé,
o que soy acreedor a una sanción administrativa o lo que sea, pero o acciones comunitarias, lo sé, pero quiero que me den una oportunidad. Entonces, siempre el juez, el policía, el ministerio público, el abogado, el psicólogo, el médico legista, todos los que estén involucrados dentro del proceso de administración de justicia para menores, tendrán que ver que todo lo que se determine le vaya a ser favorable al adolescente. Siempre. La interpretación y la aplicación de toda norma debe de privilegiar el sentido que optimice el ejercicio de los derechos del adolescente. Siempre. Entonces, una vez que se analiza el caso, se analiza su participación, es obligación del juez determinar lo que le vaya a beneficiar más al menor. ¿Para qué? Para asegurarnos de que tenga otra oportunidad, ¿ok? Entonces, ante un conflicto entre dos o más normas aplicables a un adolescente imputado, entonces se debe optar por la norma que más le favorezca a sus derechos o a a la interpretación más extensiva. Es decir, si hay una ley que nos diga, ah, bueno, pues por haber robado una bolsa sin violencia, eh, no sé, se hace acreedor a un año, pero existe otra ley en donde diga, bueno, que si fue sin violencia y que si él se compromete a reparar el daño, es decir, entregar la bolsa, entregar los objetos o entregar la cantidad de dinero que iba y además establece un servicio comunitario, pues se hará acreedor a 3 meses de ir y firmar y estar dentro del servicio comunitario y además darle terapias psicológicas y darle esta orientación educativa. Entonces, si cumple él, pues ya se le elimina del otro proceso, pues entonces, es decir, hay un proceso anticipado, pues entonces él, por supuesto que el juez tendrá que optar por la parte de la acción comunitaria, la parte de reparación del daño para la víctima, en lugar de mandarlo un año a la cárcel, ¿ok? Siempre se tendrá que ver por lo que es mejor para el adolescente. También cuando existe un conflicto entre el interés superior del adolescente y otros intereses o derechos, la autoridad tiene que analizar y ponderar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del adolescente es un interés superior y una consideración primordial. Y como les mencionaba, eso no significa que la víctima pierda derechos o que no sea escuchada o que no se le den todas las facilidades a la víctima. No, significa que todos van a estar dentro del ámbito de aplicación de la ley, que todos deberán de ser beneficiados, pero lo que vamos a buscar es que nuestro adolescente no tenga conductas, o más bien no tenga condenas que sean excesivas de tal forma que quede estigmatizado, quede vulnerado, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. El principio educativo, que es la medida aplicada a un adolescente que debe fortalecer su respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales de terceros. Y esto es bien importante. No solamente sancionar, no solamente es decir, ah, bueno, pues esto fue lo que hiciste. Dentro de la justicia restaurativa que se analiza, se habla acerca de la importancia de decirle a la persona que comete el delito o la conducta delictiva cuáles fueron los alcances de esa conducta que realizó. Y por ejemplo, nos platicaba un mediador en el ámbito, por ejemplo, de una persona que le robaron su portafolio. Dentro de ese portafolio llevaba su laptop y ese portafolio lo había robado justamente un adolescente. Entonces, bueno, resulta que le roban el portafolio, ahí lleva su laptop, todos sus documentos de trabajo y detienen al adolescente. Entonces, la persona afectada, al darse cuenta que sí, era un adolescente, un chavito y todo, acepta llevar a cabo este proceso de justicia restaurativa, es decir, en donde el adolescente se hace responsable de sus actos y tiene obviamente que entregar
o buscar la reparación del daño para la víctima. Entonces le dicen, bueno, sí estamos ya en esta parte de la reparación del daño, vamos a platicar, vamos a llevar algún tipo de procesos de mediación también para llevar ya a la consecución de esta reparación del daño. Entonces, y les dice él, sí, pero yo quiero explicarle a él todo lo que causó el que me haya robado mi laptop. Entonces, llegan, se sientan, platican y él le dice, quiero que sepas, ¿te imaginas tú todo lo que me repercutió el hecho de que me robaras esa laptop? Y el adolescente, pues por supuesto que no lo sabía. Le dice, bueno, quiero que sepas que ese día tenía una junta muy importante y dentro de esta computadora iba obviamente la presentación que me iba a hacer acreedor a un estímulo o a cambiar de puesto. Yo iba a cambiar de puesto a través de esa junta. Y no solamente eso, ahí llevaba yo documentos médicos porque mi mamá estaba en el hospital y yo tenía que, terminando la junta, ir a verla, entregarle esos documentos y tal. Cuando tú me robas mi computadora, no solamente ya no tuve esa junta porque tuve que ir al Ministerio Público a levantar la denuncia y no solamente esperar ahí cerca de 6 horas para que me levantaran la denuncia, para que yo saliera de ahí, sino que ya no pude llevar esos papeles al hospital para mi mamá. Y la consecuencia fue que no tuve mi ascenso y mi mamá tampoco tuvo la atención médica y mi mamá falleció. O sea, y hablaba justamente este mediador de la importancia que adquirió para ese adolescente. O sea, el adolescente estaba que no se la creía, o sea, todo eso por robarte una computadora, todo eso por robarme una computadora. Entonces hablaba de que es muy importante que a ellos se les enseñe y se les haga esa parte de la sensibilización, que su conducta no es solamente es el hecho de que robes, no es el hecho de que robes, es todo lo que acarrea y lo que implica para una persona que ha sido afectada, que no va a ser el artículo en sí, sino cómo afecta de forma directa e indirecta sus demás actividades, su desarrollo profesional, familiar, social, educativo, todo eso. Entonces, hablarles a ellos de que tienen derechos, por supuesto, pero también tienen obligaciones es bien importante y también explicarles qué son los delitos, cómo se hacen acreedores a una sanción, por qué son delitos, explicarle todo eso, porque hay muchos que si crecieron dentro de una familia en donde la criminalidad es normalizada, pues ellos van a decir, yo no hice nada, si mi papá se dedica a eso y mi mamá se dedica a eso, pues no estoy haciendo nada malo. Pero que sí es importante darles a conocer todo esto e incluso explicarles, ¿no? Bueno, es que tú te desarrollaste dentro del seno de una familia que normaliza la violencia y la delincuencia, pero no es así. Entonces, nos sorprenderíamos de conocer las historias de muchos adolescentes que han estado en conflicto con la ley y que ellos desconocen que no es una forma adecuada de interactuar dentro de sociedad. ¿Okay? Entonces, bueno, también se promueve la reintegración del adolescente a fin de que asuma una función constructiva en la sociedad. Y esto es la parte medular, creo yo. Cuando se atiende al principio de educación, nutrición, cultura, deporte y salud de los adolescentes, nos estamos asegurando de que ellos tengan esa oportunidad de salir mejores cuando cumplen una condena, cuando están en conflicto con la ley. ¿Por qué? Aquí en México hay un programa, hay una fundación que se llama Reinserta y ellos trabajan más con adolescentes en conflicto con la ley. Hicieron un programa muy bonito que a mí me parece digno de difundir, porque el programa consistía, fíjense ustedes, en contratar ellos entrenadores, la Fundación Reinserta contrataba entrenadores para perros lazarillos o perros guías. Y lo que hicieron fue juntar a perros callejeros con los adolescentes que estaban en conflicto con la ley. Entonces los llevaban a estas casas en donde están los adolescentes privando, más bien pagando su pena privativa de libertad. Los llevan a estas casas y entonces llevaban al entrenador, llevaban a los perros y cada adolescente escogía al perro con el que quería trabajar. Cuando lo escogían, ellos tenían sus días de entrenamiento, iba el entrenador y los ayudaba para que los capacitaran como perros lazarillos.
y esos perros lazarillos se entregaban a personas que tenían disfunción visual o discapacidad visual ya, que eran ciegos. Y resulta que le preguntan a un adolescente que cómo se había sentido, qué era lo que le había llamado la atención de este programa, y él decía, es que yo escogí ese perro porque se parecía a mí, tal cual, así sus palabras. Yo escogí ese perro porque se parecía a mí. Cuando llegaron, el perro estaba aislado, no quería convivir con nadie, y si te acercabas era agresivo. Y cuando yo lo vi, yo me identifiqué con él, porque dije, así yo llegué. O sea, yo no quería convivir con nadie, y si alguien se me acercaba, yo reaccionaba de forma agresiva. Entonces, a partir de ahí fue que nos hicimos amigos. O sea, él estableció dice que se sorprendía porque el perro con él no reaccionó de forma agresiva, y fue a partir de ahí que empezó a trabajar para entrenar al perro de Lazarillo, y él decía que estaba muy contento porque no solamente se había encariñado con el perro, sino que le daba mucho gusto saber que el tiempo que él había dado para ese perro entrenándolo y el tiempo que había pasado dentro de esa casa le había servido para dar un buen fruto para alguien. Y eso es bien importante, porque entonces les están enseñando que efectivamente lo que haces malo tiene una consecuencia, y lo que haces bueno tiene otra consecuencia. O sea, siempre habrá consecuencias, y de ti dependerá si es positiva o negativa. Y la verdad es que este programa ha sido muy bonito. Los chavos han estado súper contentos. Bueno, ahora con lo de la pandemia y todo eso, pues por supuesto que sabemos que los programas y los planes se, se quedaron en stand-by, pero ese ha sido uno de los más bonitos que han tenido, porque les dan ese sentido de pertenencia y ese sentido de identidad a través de un perro, que ellos saben que sí, tarde o temprano se van a despedir del perro, pero que están impactando de forma positiva la vida de otra persona. Entonces, eso ha sido muy, muy bueno, porque les enseñan a qué, a tener una función constructiva en la sociedad. Entonces, bueno, dentro del artículo 5 del Código de Responsabilidades Penales para Adolescentes nos habla del principio de justicia especializada, y eso era lo que les decía, que el proceso de responsabilidad penal del adolescente en un sistema distinto al de adultos, por proteger en mayor medida los derechos y las garantías del adolescente, será la aplicación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, pero está a cargo de funcionarios especializados en la materia, capacitados en derechos humanos, especialmente en la Convención de los Derechos del Niño, en los instrumentos internacionales ratificados por Perú que construyen la doctrina de la protección integral del adolescente, y demás estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, así como en ciencias penales. Entonces, esto es muy, muy bueno, muy positivo, porque todos los funcionarios que están involucrados dentro del sistema de justicia penal para adolescentes deben de estar especializados sí o sí. Ya es obligatorio que cuenten con esa especialidad de trato con adolescentes, de que se sepan las reglas de Beijing, de que conozcan las reglas de Tokio, que conozcan las leyes mínimas aplicables para la detención enfocadas a los adolescentes, que conozcan la Convención de los Niños, cuáles son los derechos de los niños, que conozcan también cuáles son los códigos y las leyes especiales en cada estado para su aplicación correcta, que tengan esta capacitación en donde también les hablen de la importancia de un diálogo, una cercanía con el adolescente, y no torturarlos, y no maltratarlos, y no vejarlos, sino llevarlos a esta concientización de que están ahí por algo malo que cometieron, pero que tienen oportunidad, y también generar esta empatía y esta identificación del funcionario. Entonces, creo que es bien importante, porque esto es justamente lo que hace distinto el sistema de adultos del sistema de adolescentes. Y mientras nosotros tengamos a funcionarios especializados, nos aseguramos de que, por supuesto, que todos los planes, todos los proyectos que se hacen en el sistema de justicia penal para adolescentes tenga éxito. ¿Por qué? Porque si ponemos a alguien, por ejemplo, un custodio, que no tiene la menor idea de cómo tratar a un adolescente, va a seguir con el modelo de qué, de no, 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 no,
el sistema carcelario, el sistema de represión, el sistema de no hablen, el sistema de no te eduques, el sistema de no hagas nada. Entonces, si nosotros cambiamos esa parte del supervisor carcelario, del custodio carcelario, que atienda a los adolescentes, entonces va a permitirles que se expresen, que tengan sus horas de deporte, que les hablen en un lenguaje adecuado, porque a veces pensamos, o la mayor parte del pensamiento que se tiene es, ah, pues si alguien cometió un delito, prácticamente deja de ser humano. Está ahí para que se le quite, ¿no? Para que aprenda. ¿Por qué? Pues porque si comete ese delito, pues entonces ahora que no tenga una vida, que ahora pague ahí, que se pudra, que esto, que el otro, pero nunca vemos la repercusión más allá y estamos hablando de un adolescente apenas está iniciando su vida y no tienen la menor idea ni de por dónde empezar. Entonces hay que darles todas las herramientas. Que si tenemos un custodio, un guardia que atienda a estos principios o que sea especializado, se ha logrado también dentro de los estudios identificar cómo, imagínense ustedes, cómo un custodio es tocado por la historia de los adolescentes en donde dice, bueno, ahora los entiendo, ¿no? Entonces ya no está con esa parte de la reprensión o sí, reprimirlos, sino está con esta parte de, pues pobre chavo, sí sufrió y ahora entiendo un poco, ¿no? Pero a través de qué? De esa especialización, de esa capacitación que debe ser constante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una de las características del sistema penal más difíciles de manejar, pues es el trato nuevamente entre humanos, porque existe falta de respeto y falta de confianza, pero si tú tienes funcionarios especializados y capacitados, por supuesto que van a saber cómo atender las situaciones que se presenten, sean de riesgo o también si hay algún tipo de conductas que no se deben de permitir, pero no van a atender a una tortura, no van a atender a una represión física, sino van a acudir primeramente a un diálogo para saber qué es lo que está pasando. Acuérdense que este cambio de sistema de justicia penal lo que hizo fue decir que podemos establecer justicia con un modelo humano y sensible, y eso es importante. Entonces, bueno, también se habla de la especialización, abarca a los servidores civiles involucrados en el desarrollo del proceso como aquellos encargados de la ejecución de toda la medida socioeducativa dispuesta. O sea, no son algunos, son todos, todos, absolutamente todos. Policía, juez, ministerio público, abogado, psicólogo, médico, todos los que estén inmiscuidos deben de tener esa especialización y esto por supuesto es necesario para que todos hablen el mismo idioma y entonces para que el sistema trabaje de forma armoniosa y equilibrada. Si hay alguno que no sea capacitado, pues echará abajo el trabajo de todos los demás. Por eso es requisito ya incluso cuando tú quieras trabajar dentro del sistema de justicia para menores que compruebes que tienes toda esa capacitación, toda esa especialización para trabajar con ellos. Si no cuentas con ellos, lo que hacen es que te piden que cumplas con los proyectos de capacitación y especialización para después integrarte en ese rubro de trabajo. Y bueno, también nos habla el artículo 6 del principio de desjudicialización o mínima intervención, que también es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque nos habla que de acuerdo a este Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en tanto se considere necesario, deben adoptarse las medidas que eviten someter al adolescente a un proceso judicial o se ponga término al mismo sin necesidad de recurrir al juicio oral. Y para ello se deben de respetar los derechos del adolescente y considerar en lo pertinente el interés de la víctima. Entonces ya no es todo que lo paguen con cárcel, sí, que se vayan a la cárcel, sí, es que tiene que purgar su condena, es que es, no. Ahora ya en este modelo más humano es, ok, te vamos a concientizar de lo que hiciste mal, cómo puedes resarcir ese daño. Obviamente la víctima debe estar de acuerdo y entonces a través de eso te vamos a enseñar cómo sí puedes integrarte a la sociedad. Aquellos adolescentes que han vivido dentro de un ámbito delictivo, por ejemplo, no significa que siempre vayan a cometer ellos ilícitos. Incluso hay casos en los que podríamos decir los casos de éxito, en donde el adolescente estaba dentro de ese ambiente, pero no le gustaba, no se sentía a gusto,
se sentía ajeno a eso que estaba ocurriendo, incluso sabía que estaba mal, y llegan a ser unos excelentes profesionistas, unas personas que jamás llegan a cometer delitos ni nada. Entonces, no significa que porque estés dentro de un ambiente violento vas a hacerlo, ¿no? O sea, eso tiene mucho que ver también con la propia decisión de la persona, pero regresando al punto de el adolescente se encuentra en desarrollo. El adolescente todavía está buscando cuál es su forma de vida, cómo quiere seguirse desarrollando en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito social, porque comienza a tomar decisiones determinantes como a qué se quiere dedicar, quiénes van a ser sus amigos. En este periodo de adolescencia es cuando se determinan los amigos con los que vas a estar prácticamente toda la vida, ¿no? Que es el periodo de la secundaria y la preparatoria, pues es ahí donde tienes sus amigos, ¿no? Entonces llegamos a los 80 años y, ay, voy con mi amigo de la secundaria, voy con mi amigo de la prepa. ¿Por qué? Porque es donde más lazos se forman. Y lo que uno debe de estar atendiendo a esto o a este principio es darles esas opciones de desarrollo con las que cuentan. Ahora, si ya nos encontramos con un menor infractor y está dentro de una institución de residencia para llevar a cabo la parte privativa de libertad que corresponde a una pena, pues es importante que dentro de estos centros, dentro de estas casas, eh, haya cada plan y cada programa que les cumpla o que cumpla con los requisitos de un programa de desarrollo educativo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un adolescente que entra, por ejemplo, de 14 años y sale a los 18, ¿no? Son 4 años de su vida que si no tenemos un modelo educativo, ¿qué va a hacer durante esos 4 años? ¿Tener comida diaria? Sí. ¿Ninguna obligación? Sí. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dejando que exista esta desobligación y prácticamente al no tener actividades se conviertan en holgazanes. Entonces, le estás enseñando que es fácil estar dentro de prisión. No tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene que hacer nada a cambio. Tienen ahí todo lo necesario para subsistir. Entonces, si tú sigues con ese modelo, ¿qué va a ocurrir? Recuerden también que hay dos cosas importantes cuando una persona se encuentra privada de la libertad. Y una es que puede ser abandonado por la familia y el otro es que sea estigmatizado. No es abandonado, pero es estigmatizado. En el caso del abandono, que es lo más común, pues bueno, la familia ya no sabe de él. Oye, es que el hijo de fulana está en prisión y la familia ya no quiere saber de él. ¿Por qué? Porque exactamente les ha dado una etiqueta. Ah, es que es el raterillo, el delincuente, el esto, el otro. Entonces la familia pretende evitar ese tipo de etiquetas al ya no visitarlo, ¿no? Incluso hay familias en donde se murió porque delinquió, entonces ya no lo quieren ver aquí. Bueno, pero también está el otro aspecto en donde la familia sí quiere tener esa parte de la integración. Entonces, cuando sí existe una parte de la integración, será la parte más importante. ¿Por qué? Porque a partir de que salga el adolescente y se encuentre con una familia fuerte, con una familia que no lo segregue, que no lo separe, sino que lo vuelva a integrar, entonces va a decir, tengo una nueva oportunidad. Y ya dependerá mucho también de la propia personalidad del adolescente, si reincide o no reincide, pero mientras una familia permita que ese adolescente que cometió un delito se vuelva a integrar y no lo segregue y no le esté llegando a esta parte de, pues por tu culpa esto, culpabilizándolo todo el tiempo o haciéndolo acreedor a sanciones familiares dentro de su proceso de readaptación o reintegración más bien, pues entonces va a ser más exitoso el hecho del tiempo que haya pasado dentro de una casa. Pero imagínense ustedes que en el primer caso del abandono, pues es un adolescente que sale y no tiene familia, no tiene pertenencia. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A dónde va a acudir? Muchos son reincidentes porque como ya no tienen a dónde llegar, su familia les cerró la puerta en la nariz, oye, ya salía, qué bueno, aquí no entras. Entonces ellos buscan reincidir, ¿para qué? Para regresar a un centro de readaptación o de reclusión social
porque ahí tienen comida, tienen cama y no les perjudica nada. E incluso llegan a generar lazos familiares o de pertenencia o de identidad con los mismos internos. Entonces, es algo que es difícil de mencionar, pero así es, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que estar siempre atentos y por eso se hace esta parte de el principio de desjudicialización o mínima intervención. Entre menos los llevemos a privarlos de la libertad, entre menos hagamos esta parte de estigmatizarlo o de etiquetarlo a través de las huellas, a través de sus datos generales, a través de su filiación, a través de, bueno, tener un registro de él como delincuente, pues entre menos los llevemos a vivir este trauma, tenemos más opciones de que el adolescente sea reintegrado a su sociedad de una forma positiva. Okay, entonces siempre hay que estar atentos a esta parte. También otra de las características, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que reinciden, tendríamos que tomar en cuenta el por qué lo hicieron. Y nuevamente se hace otra parte del estudio de situaciones de riesgo y o factores determinantes. ¿Qué es lo que lo está llevando a delinquir? Entonces, dentro de las casas o los lugares en donde ellos estén privados de la libertad, se les debe de asegurar educación, cultura, por supuesto, porque ellos están dentro también de un desarrollo físico. Entonces, mientras ellos hagan deporte, por supuesto que va a ser positivo. Ellos tienen que tener deporte. Entonces, educación, deporte, cultura. Y cultura les voy a comentar acerca de un proyecto que se hizo también aquí en México, en donde diferentes diseñadores acudían a los centros donde estaban privados de la libertad los adolescentes y les hacían pintar. Entonces, ellos les decían, bueno, píntanos tu historia. ¿Mi historia? Sí. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Y los adolescentes como de, ¿cómo que cómo llegué? Sí, plásmanos en un dibujo con los colores que quieras, con la forma que tú quieras. ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿O cómo te sientes aquí? ¿O cómo te imaginas que vas a salir? Y ellos empezaron a hacer esta parte de a través del dibujo, a través del arte, el sacar todas las emociones negativas que los estaban impulsando a cometer delitos. Y ha sido impresionante porque resulta que cada vez que se hacen intervenciones artísticas dentro de prisión, pues los adolescentes son muy felices. Se han logrado que muchas de esas obras que han sacado los adolescentes sean expuestas en diferentes galerías y no solo eso, se las han comprado. Entonces, saben, ha sido una parte poner cultura a través de arte, a través de círculos de lectura, a través de obras de teatro que también son llevadas ya a esos lugares donde están los adolescentes, se les ha permitido acercarse a otra forma de vivir, en donde ellos han visto que también tienen características para ser actores, para ser artistas o diseñadores o para llevar a cabo diferentes intervenciones dentro de la misma prisión a través del arte o contar cuentos o crear cuentos o contar su historia. Y ha sido muy bueno porque los adolescentes, hay muchos que ni siquiera tenían ningún tipo de contacto con el arte y a través de estas acciones es que ellos dicen, ah, entonces sí me puedo dedicar a trabajar. Entonces imagínense lo que representa para un adolescente que crea su historia en una obra de arte o en un diseño, que sacan una exposición y que se vende. ¿Cómo le beneficia a este adolescente? Por supuesto que es muy positivo y dice, bueno, ya encontré otra forma en la que puedo generar ingresos sin necesidad de estar cometiendo delitos y eso ha sido muy bueno. Entonces, eh, otra de las partes importantes es la nutrición. A veces se pensaba que, ay, ¿qué necesitan? No, pero se ha determinado que si un adolescente está bien nutrido, entonces tendrá ganas para desarrollar las otras actividades, educación, deporte y cultura, y así nos cercioramos de que ellos estén ya en un ambiente de pues sí, restauración y que al final cuando salgan ya también lleven esa conciencia de cuidar su cuerpo. Y el otro es el ámbito de salud, que por supuesto muchos adolescentes que han estado en conflicto con la ley han estado bajo el consumo de estupefacientes, entonces una vez que llegan
se cerciora de que haya esta desintoxicación, de que ya no haya consumo de drogas y se hace de una forma en la que ellos puedan tener una vida mejor ya sin recurrir a ningún tipo de sustancia, o también desafortunadamente cuando ya hablamos de adolescentes que han estado viviendo en calle, enfrentándose a diferentes conductas de riesgo, pues llegan con enfermedades de transmisión sexual que tienen que ser atendidas. Habrá casos en los que ya lleguen personas contagiadas con VIH, pues bueno, también se les provee de la atención médica y todas las medicinas que se necesitan. Entonces es un todo que si cada uno de estos elementos funciona de forma armoniosa, nos va a permitir tener éxito en la parte de reintegración de un adolescente en la sociedad, porque le estamos dando toda la parte educativa y la parte de capacitación. También dentro de la parte educativa está el tener un oficio, ¿no? Todo oficio como carpintero, lo que les mencionaba de los entrenadores de perro, pero también hay peluqueros, pero también hay quienes trabajan con madera, pero también hay quienes trabajan con diferentes tipos de materiales que a ellos les guste. Por ejemplo, aunque hay muchos estigmas, ¿no? Pero sí, para tejer, para bordar, para estar realizando algún tipo de, no sé, de material de diseño como invitaciones o bordados o mochilas o algún tipo de elemento decorativo para casa, pues también ellos son perfeccionados en eso y es muy bueno porque ya les están dando una herramienta para que cuando salgan no delincan, sino que ya sepan a dónde integrarse. Otro de los proyectos a través de estas esferas que se resguardan para el adolescente para que cuando salga pueda ser realmente reintegrado a la sociedad, pues está el buscar esa vinculación. Ok, si tú eres bueno como carpintero, entonces te vamos a tener aquí, manejas tus productos, hay organizaciones de la sociedad civil que se encargan de esta parte de estar estableciendo entre la producción del adolescente con los establecimientos que venden esos productos y ha sido muy bueno porque entonces ellos envían sus productos al establecimiento, el establecimiento les paga y ellos ya tienen dinero y cuando salen el establecimiento también les proporciona trabajo. Entonces ya están asegurándose una forma de subsistir y de no recaer nuevamente ni en drogas ni en reincidencia de delitos. Así es que eso es muy bueno. También nos habla de un debido proceso. El debido proceso significa que cada una de las pautas, desde la detención, la investigación hasta el dictar sentencia, va a respetar todos los derechos del adolescente. Y por supuesto que todo el adolescente tiene el derecho inviolable y restricto a que se le informe de sus derechos y a que se le comunique inmediato y detalladamente la imputación. Entonces, eso es lo principal. Cuando va a ser detenido, por supuesto que se le debe de decir, tú tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a una llamada, tienes derecho a que te asista un abogado o que tengas asistencia legal, ya sea de el defensor público o un defensor privado, y también a guardar silencio, ¿no? Entonces, eso se le debe informar desde el primer momento. ¿Para qué? Para que cuando ya se ha llevado a la institución que va a seguir el caso, entonces sepa de qué se le está acusando, qué es lo que va a hacer y por supuesto para que esté dentro de la legalidad ese proceso de detención. Eh, También tenemos ahí que ningún adolescente puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer responsabilidad contra sí mismo, por eso es que él se debe de guardar el derecho de decir o declarar cualquier cosa si no está con su asistente legal, ya sea representante a través de un abogado o defensor público o privado, o incluso algún padre o tutor, ¿ok? El proceso de responsabilidad penal garantiza el ejercicio de los derechos de información y participación procesal al agraviado o perjudicado. En todo momento, el adolescente tiene el derecho a saber de qué se le acusa y en qué parte va, en qué etapa va. Y por supuesto darle un trato acorde con su condición. Siempre debe ser tratado con dignidad y debe de ser escuchado y respetado. También el principio de presunción de inocencia, por supuesto, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Por eso es que
¿Cuándo se va a llevar a cabo este proceso de detención? Los policías son los que se deben de presentar y darle toda la información necesaria. Somos los policías fulanos de tal, estamos aquí porque se te acusa de haber participado o de haber realizado tal y tal conducta, y entonces te vamos a llevar ante el Ministerio Público para que ahí lleves a cabo toda tu declaración, se haga tu proceso de investigación. Pero desde ese momento en el que los policías lo detienen y hasta que no se dicta sentencia, nuestro adolescente, al igual que cada uno de nosotros, si llevamos algún proceso penal, somos considerados inocentes, ¿ok? Hasta que se nos demuestre lo contrario a través de ¿qué? De una investigación adecuada. Y también el principio acusatorio. El proceso de responsabilidad penal rige el principio acusatorio, siendo el titular de la acción persecutoria de la infracción del Ministerio Público, exceptuándose la persecución por los delitos de ejercicio privado en la acción penal. Entonces, para que tú lleves a cabo todo este proceso, debes de ser acusado, debe de haber una denuncia. ¿Ok? Y el principio de confidencialidad. Todos, por supuesto, todos los adolescentes que están involucrados dentro de hechos ilícitos tienen el derecho a que su nombre, su participación en el delito, así como los resultados de la investigación, toda la información confidencial. Nadie se puede enterar de lo que ellos hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, si lo hicieron o no lo hicieron. ¿Por qué? Porque a través del instrumento internacional que nos habla acerca de las reglas de Beijing, nos habla de la obligación de la confidencialidad para evitar que un adolescente sea etiquetado como ratero o como delincuente y se ha segregado de la sociedad. Por eso este modelo humano lo que hace es decir, ok, te vamos a dar otra oportunidad, pero si se conoce que ha participado en delitos, si se conoce que ha estado delinquiendo o siendo a lo mejor algún otro tercero que participa en la comisión de delitos como una mula, es decir, los que llevan drogas, pues va a ser etiquetado. Así que por eso es que se hace necesario este principio de confidencialidad. Nadie puede saber qué es lo que está pasando. Nadie puede difundir el contenido de las actuaciones, diligencias o proporcionar datos que permitan la identificación del adolescente, su familia o circunstancias particulares. ¿Se acuerdan que les decía que muchas familias les cierran la puerta al adolescente porque quieren evitar ser etiquetados en la colonia o por otros familiares como, ay, es que el hijo de fulanito delinquió, es que el hijo de sutanito es ratero y tal? Bueno, pues todos los involucrados tienen derecho a que se guarde su confidencialidad. También el principio de proporcionalidad y racionalidad que nos habla de la decisión adoptada ante la comisión de una infracción, eso ya viene del juez, deberá de ponderar la participación del adolescente en el delito y la pena que se le va a dar. O sea, todo debe de ser proporcional y racional a la conducta que cometió y también la sanción que va a recibir. No se puede decir que un delito sea poquito grave o no grave, pero si el adolescente participó y ya se tienen todos los elementos que lo comprueban, entonces el juez deberá determinar en función de la participación la proporcionalidad de la pena y deberá de ser racional. Y bueno, la vigencia de la norma que nos habla de los aspectos sustantivos y de ejecución de la norma que se rigen en cuanto a su vigencia temporal por la normativa de la materia. ¿Cuánto tiempo es que tenemos esa norma vigente y durante cuánto se va a aplicar? Y también, por supuesto, que si no hay una norma vigente, pues se aplicará la ley anterior. ¿Para qué? Para darle esta consecución a la norma. Entonces, el objeto de la norma, pues, será regular el proceso de responsabilidad penal que se sigue a los adolescentes por la comisión de infracciones y los hechos tipificados dentro del Código Penal o en las leyes especiales como delitos o faltas. Y esto es importante, comprende desde las medidas para intervenir sin recurrir al proceso judicial, así como las actuaciones a nivel policial, la investigación, la atribución de la responsabilidad y la determinación de las medidas socioeducativas y su ejecución. Y desde el inicio de la investigación, esto aplica desde el inicio de la investigación,
durante el desarrollo del proceso y en la ejecución, y también se deberán de respetar todos los derechos y garantías procesales reconocidos a las personas adultas, así como les son conferidos por los instrumentos internacionales específicos sobre la materia por ser menor de edad. Y entonces aquí tenemos toda la parte rica de la defensa de un adolescente para los abogados, que nos vamos a ir todo al ámbito internacional, verificando obviamente que nuestro estado haya firmado y ratificado ese convenio o esa convención para poder asegurarnos que nuestro adolescente sea tratado con dignidad, que se le dé una segunda oportunidad, que no llegue un proceso de judicialización, sino que haya un acuerdo reparatorio y también que por supuesto se le dé la oportunidad de reintegrarse a la sociedad sin ningún tipo de estigma a través de resguardar sus datos y este proceso de confidencialidad. Y bueno, por mi parte, pues es todo. Este tema es muy importante, muy interesante y tenemos que seguirlo estudiando porque nos falta muchísimo. Yo sé que todos los estados se han esforzado por llevar a cabo la implementación de todas las normas internacionales a los que se han comprometido. Sin embargo, nos falta muchísimo. Hay que quitar todavía muchos estereotipos, muchos estigmas que se han generado a través de los funcionarios especializados, aquellos que les falta todavía especializarse, aquellas políticas públicas que si bien ya son creadas en su implementación y en su ejecución fallan, así que hay que estar todavía atrás de esto para que se pueda generar un impacto real y por supuesto asegurarnos de que nuestros adolescentes tengan una segunda oportunidad. Así es que muchísimas gracias. Pues estoy aquí para atender sus dudas y sus preguntas. Voy a ver, voy a revisar aquí el chat. Ok. No, Rosita, en el decreto legislativo no atiende a adolescentes infractores. Hablábamos acerca de los factores de riesgo y también de cuando no hay una protección por parte de la familia. Deserción escolar, violencia física, psicológica, negligencia y descuido son circunstancias de riesgo, por supuesto. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quieran abonar? ¿Alguna pregunta? Si no, pues bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho por haber estado aquí conmigo y muchas gracias por su tiempo.